Bienvenidos a todos a la cooperativa del COVID-19. Yo soy Matt Bishomio. Yo soy un director asociado del Instituto de ECO en Nuevo México y quiero agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña el médico, la doctora Sonia Smonet, el científico director de la Organización Mundial para la Salud, y va a ser una discusión en colaboración con los expertos del mundo sobre qué hemos aprendido sobre la administración clínica de los pacientes del COVID-19. Y antes de dar inicio, quiero avisar a la red que tenemos interpretación a español y francés que está disponible. Entonces, usted puede seguir junto con esta conversación. Y también para la sesión de preguntas y respuestas, puede ponerlos en inglés, español o francés, y los intérpretes lo van a traducir para los discursantes para usted. Y si esto es algo nuevo para usted, usted puede ver hacia abajo de su pantalla de Zoom y puede ver un globo que indica interpretación. Y usted puede hacer clic en ese icono de interpretación y uno puede indicar el idioma que usted prefiere, si es español o francés, y tiene la opción de escuchar solo al intérprete o también puede escuchar en el fondo a inglés también. Y también queremos agradecer a nuestros intérpretes por estar aquí el día de hoy. Para la sesión del día de hoy, casi se matriculan 2,000 personas y les agradezco por tomar tiempo de su horario ocupado para acompañarnos. Y voy a dar para administrar las preguntas que están entregadas a la red. Y tenemos al fundador y codirector por médico Sanjeev Arora. Sanjeev. Hola y bienvenidos a todos. Quiero especialmente agradecer a médico Swami, el científico principal de la Organización Mundial para la Salud, que va a dirigir esta conversación global en cuanto a cuáles son las mejores prácticas de alrededor del mundo. Yo soy Sanjeev Arora y yo soy el director del Instituto de ECO en la Universidad de Nuevo México. Y bienvenidos a todos. Gracias, Sanjeev. Y vamos a seguir con las introducciones, empezando con la doctora Swaminathan, el director, jefe director, el director científico de la Organización Mundial para la Salud. Esta es una segunda serie que estamos haciendo con ECO sobre cómo administrar COVID. Y tenemos un gabinete excelente el día de hoy que se ha juntado alrededor del mundo. Gracias, médico Sonate. Y vamos a empezar con nuestros médicos. Mauricio Cecconi. Hola, yo soy Mauricio Cecconi. Yo soy de la Universidad de Milán. Y es un placer estar juntos aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Mauricio. ¿Y la doctora Janet Díaz? Hola, yo soy la doctora Janet Díaz. Yo soy una doctora crítico de pulmonología. Yo soy el presidente para el manejo clínico para este equipo aquí en el programa de emergencias en cuanto a cómo abordar COVID. Entonces, es un placer estar aquí. Y la doctora Flavia Rivero Machado. Hola a todos. Gracias por la invitación. Yo soy un profesor de cuidado crítico en la Universidad de Sao Paulo, en Río. Y es un placer estar aquí con ustedes en esta consideración el día de hoy. Y médico Zabir Urwadia. Hola, saludos de Mumbai, India, donde soy un médico del pecho ahí en el hospital de Hinduja. Muchas gracias. Y antes de empezar con la primera presentación, tenemos unas cosas que repasar. Entonces, la sesión de hoy se va a grabar. Y usted puede encontrar un enlace en nuestro sitio dentro de poco en la caja de chat. Y se puede permitir 48 horas para que los dispositivos y la grabación esté disponible. Y de ver la gran cantidad de participantes el día de hoy. Para esta sesión vamos a dejar en la red que sea de una manera que solo se puede escuchar. Y si uno puede ver ahí en abajo en la pantalla, quiere entregar sus preguntas en Q&A y no en la caja de chat. Hemos recibido casi 200 preguntas y espero que vamos a recibir más mientras avanzamos. Entonces, quiero disculparme de antemano si no llegamos a todas las preguntas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos.
Y por favor, trata de no contestar las preguntas de otros en la caja de QA. Y también hay que estar pendientes de la caja de chat, porque vamos a tener diferentes enlaces a recursos por nuestro bibliotecario digital. Y también vamos a poner un enlace, una encuesta que uno pueda hacer. Y también va a estar en la caja de chat. Y así uno puede conseguir su crédito de CME y CEU. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio a nuestra sesión con una actualización del COVID-19 de parte de la doctora Swaminathan de la Organización Mundial de la Salud. Y la doctora Swaminathan es una pediatra de India y es conocida por sus estudios de tuberculosis. Y la doctora Swaminathan ha sido el científico director de la Organización Mundial para la Salud desde el marzo de 2019. Antes de eso, por unos años, estaba el director asociado para el COVID en la Organización Mundial para la Salud. Y la doctora Swaminathan nos va a dar con este resumen por el médico Díaz, quien también va a ofrecer a nosotros un resumen. Y la doctora Díaz, imagine que los clínicos pueden trabajar con recursos limitados alrededor del mundo y ofrecer cuidado crítico a los pacientes que sea de calidad alta y con compasión. Y quiere ofrecer más disponibilidad a la atención médica, ofreciendo la información más alta para las personas que son afectados de una manera crítica. Entonces, queremos agradecer por ofrecer este resumen a nosotros, doctor Somonaten y doctor Arias. Gracias, ma'am, y espero que puedan ver mi pantalla. Run through a little bit of the EPI update to see how where we stand today, and then we're going to move into a Y little voy a bit on actualizar un poco cómo estamos el día de hoy y luego los estudios y las pautas clínicas. Y Janet también va a incluir eso en su presentación. Desde el 1 de noviembre podemos ver almost 3.5 million cases a week now. casi So tenemos 3,5 millones de casos cada semana. Entonces, esta pandemia está acelerándose. Se están agregando muchos casos al día y entre 5,000 a 6,000 están falleciendo al día. Y ese número ha aumentado por mucho. Y podemos ver cómo están acumulados por 6 millones y 1,2 millones de fallecimientos. Y los diferentes colores indican las diferentes regiones de WHO. Y puedes ver cómo en la región de las Américas, Norte y Suramérica, tenía la mayor parte de esta infección. To over half of the global cases. Luckily, the South Y está contribuyendo a más de la mitad de los casos mundialmente. Y podemos ver cómo en lo de azul está bajando, porque en la área mediterránea y de India está bajando. Y globalmente se puede decir que no está demorándose para nada. Y si podemos ver en la derecha, los diferentes países que tienen más casos cumulativos. Y como vemos los casos que se han informado en la semana pasada por 1 millón de la población, podemos ver con los países, entre más oscuro esté la región, hay más casos. Entonces, nuevo en Europa, los Estados Unidos, Argentina, Colombia y las áreas de India América y también otros lugares. En Rusia también tenía un aumento en sus casos. El UAE, Irán, Irak. The same thing for deaths. So these are mean deaths over the last 7 days reported again. Y lo mismo en cuanto a los que han fallecido. Son los informes de los que han fallecido la semana pasada. Y podemos ver como en Europa hay muchos áreas oscuros y también en América Latina. Y el tasa de los que han fallecido por la población de millones viene siendo mucho más bajo en el sureste de Asia y en las partes de África. Y hay muchas razones para esto. Pero también es importante estar pendiente de los que han fallecido. Conocemos que hay limitaciones
También al contar los casos y al contar los que han muerto. Entonces, cuando hablamos de la tasa de los que se han contraído la enfermedad o los que se han muerto, hay que reconocer que en los dos casos el conteo está bajo, And porque solo also, estamos contando a los que han sido diagnosticados y posiblemente no estamos contando a todos los que han fallecido alrededor de todo el mundo. Y muchos de los países de ingresos altos tienen un sistema para informar cuántos han fallecido. Entonces, en muchos de esos países con ingresos altos podemos conocerlo, pero los que no tienen ingresos tan altos, no sabemos qué tan alto está la mortalidad y cuánto le está afectando, cuánto está directamente por eso o cuánto se debe a otra enfermedad. Entonces, estamos tratando de comprender mejor el impacto, especialmente con los países que no tienen un sistema adecuado. Y también reconocemos que la habilidad de diagnosticarlo ha mejorado mucho durante los meses pasados. Entonces, no se puede comparar a los casos que se detectaron en marzo-abril en comparación con lo que se puede detectar ahora en Europa, porque se calcula cases are being detected, whereas earlier que solo detectaron a la mitad de los casos ahora. Y más temprano en el año pensamos que era menos de 10%, especialmente los que eran asintomáticos y no fueron al hospital. Y aquí en los síntomas principales, y sabemos que pueden manifestarse de 2 a 14 días después de estar expuesto al virus, y por eso tenemos ese límite de 14 días para estar en cuarentena y no tener contacto. Y la pérdida de sensación del gusto o olfato es algo único, y la secreción nasal no es algo así. Personas que no pueden dolor de garganta, falta de aire, fiebre, escalofríos, náusea, vómito y diarrea y un dolor de cabeza son los otros síntomas. También reconocemos que la mayoría de las personas tienen síntomas leves y aproximadamente 10 a 15% de los casos avanzan a una enfermedad grave y necesitan el cuidado intensivo. Y la mayoría de las personas recuperan de 2 a 6 semanas. Y sabemos que el cansancio puede suceder con otras infecciones virales, pero parece que en este caso es algo multisistémico en cuanto a la infección. Reconocemos que uno puede tener síntomas más graves que va a tomar más tiempo para recuperarse. Y hay muchos que han quejado de muchos síntomas por muchos meses. En diferentes países como en Gran Bretaña y Estados Unidos, uno puede ver aquí que un estudio que se hizo por teléfono en cuanto a diferentes síntomas de 14 a 21 días de pacientes ambulatorias. patients, 40 to 50% still reported some Puede- symptoms. Parece que 42 a 50% todavía indicaron que tenía síntomas. Y yo creo que los estudios a largo plazo van a explicar realmente cuáles son estos síntomas. Está la fisiología de los órganos, por ejemplo, el cerebro, el corazón, y el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y también hay otros estudios de SRS-1 que algunas personas tenían síntomas de la cansancio crónico aún después de tener esto. Y sabemos que puede afectar muchos diferentes sistemas de los órganos, el corazón, los pulmones, el cerebro, la salud mental. Es algo que se afecta negativamente directamente por el virus y también de maneras indirectas, con la depresión, ansiedad, estrés, al perder su trabajo, al perder su estilo de vida, cosas así, musculoesquelético y también otros sistemas. Y ahora quiero decir un poco en cuanto a los estudios, porque creo que esto es algo único de esta pandemia, es la velocidad con que empezó los estudios alrededor del mundo. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, desarrollamos esta pauta después de la experiencia que tuvimos con Ebola en el oeste de África y estar listo para empezar estudios en cuanto tenemos una brota de esos patógenos. Entonces, en cuanto empieza un brote, aún antes que se declaró de una manera pública y nacionalmente, este plan ya había juntado expertos de todo el mundo para desarrollar unas pautas para los estudios globales
y ayudaron para varios estudios, incluyendo estudios grandes, que se basó en Inglaterra. Y fue un estudio de varios países que fue iniciado por la WHO. Y sabemos que estos estudios pueden contestar preguntas o hipótesis que uno tiene en cuanto a la pandemia. Entonces, en el estudio de solidaridad para los medicamentos, querían saber cuáles son resultados relevantes. Por ejemplo, la mortalidad y, claro, dividido en la gravedad de la enfermedad y el tiempo de ser al azar. Y también cuánto tiempo duraron en el hospital y cuál es la necesidad en cuanto a la ventilación. Entonces, ya comprobamos los resultados dentro de poco. Y estamos hablando de diferentes medicamentos como remdesivir, intravenoso, hidroxicloroquine, lepenovir, ritonavir. For 10 days with interferon beta 1A. Y también utilizando el interferona beta 1A, que también fue administrado intravenosamente. Without that, and that was given for 6 days. Y también ritonavir, y eso fue administrado por 6 días. Entonces, y al final del reporte, había más de 30 países de 400 hospitales y tenía más de 13,000 pacientes. Y matriculamos como 500 pacientes a la semana. Entonces pensamos que fuera una buena idea tener un estudio clínico en diferentes partes del mundo, porque aunque de diferentes lugares tenemos diferentes cosas que suceden alrededor del mundo y uno puede matricularse en este estudio. Y podemos ver aquí en esta gráfica con la línea azul, que es en la parte controlada, que significa en cualquier hospital, las personas que reciben el cuidado estándar reciben todo lo que uno se espera, menos una intervención que uno puede elegir. Y podemos ver con estos diferentes medicamentos, no había una gran diferencia en cuanto a la mortalidad adentro del hospital. Cuando se compara al estándar del cuidado médico. Y aquí vemos los resultados de remdesivir. Y fue un estudio que se hizo muy bien. Todos los dos no estuvieron pendientes con un placebo. Y cuando vemos la mortalidad, no afectó tanto, pero ayudó con los síntomas. Y utilizaron una escala de 0 a 7. Y una persona que bajó en esa escala se clasificó como alguien que está mejorando. Y en el estudio que se publicó, parece que no hubo una gran diferencia en cuanto a la mortalidad, pero sí bajaron la cantidad de tiempo que estuvo internado de 15 días a 10 días. Y vemos que muchos otros tenían la misma conclusión. Y tenemos otro subgrupo de personas que no estaban recibiendo ventilación. Y de hecho, la mayoría de las pacientes no recibieron ventilación. Y no había muchos pacientes que recibían la ventilación al inicio. Y para muchos no funcionaba tanto. Quizás era demasiado tarde. Pero durante el transcurso de esta enfermedad, los que están recibiendo oxígeno y los que no están recibiendo oxígeno, parece que no hay una diferencia estadística que era muy grande. Era de 0.7 a 0.274. Y eso fue lo que notamos en cuanto a la mortalidad con ese grupo de pacientes. Y de nuevo fue dividido por grupo. Si recibió apoyo respiratorio. Y ve los 4 estudios de remdesivir, que ha sido el estudio más grande. De los 5,000 casos al azar, había 604 fallecimientos. Y con ACST1 había 136 muertes con 1,000 que se hizo al azar. Y los que se hizo en China era mucho más pequeño, con 41 que fallecieron. Y parece que sí bajó el tiempo de recuperación. Entonces, uno puede pensar en cuanto al uso de remdesivir temprano en esto y ver los pros y los contras. Es algo que hay que tomar en cuenta, pero realmente hay que definir eso.
Y cuando vemos los diferentes estudios y cuando dividimos los pacientes, uno puede ver que había pacientes que no recibían oxígeno, pacientes con oxígeno, que tenían un oxígeno de flujo alto y ventilación. Y uno puede ver ahí en las cuadras negras, en esos tres grupos no había una reducción de la mortalidad. Y a ver el estudio de INH, uno estuvo con el flujo de oxígeno alto y descubrieron que sí había una baja en la mortalidad. Y no ha sido un análisis comprobado, pero ese subgrupo de aquí, que los científicos de NIH pueden beneficiar de esto porque se basa en números pequeños y solo había 9 fallecimientos con Remdesivir. Y luego tenemos los otros estudios de Wuhan y no fue un estudio controlado por un placebo, pero un estudio. Y ese es el análisis general de Remdesivir. Y al juntar todas las información y la tasa de fallecimiento fue 0.9 y 1.5. Y eso indica que este resultado puede ser al azar o posiblemente a un beneficio muy pequeño. Entonces concluimos que, claro, necesitamos más comprobantes de Remdesivir, pero hay que buscar mejores medicamentos y otras opciones. Y en cuanto a soledad, dejamos de hacerlo al azar con interferona, pero continuamos al hacerlo al azar con Remdesivir, según las provisiones que estuvieron disponibles. Pero como indiqué, hay que darle tratamiento de una manera adaptiva porque hay nuevas terapéuticas que están saliendo. Y ahora se lo voy a pasar a Janet para que pueda encargarse de aquí en adelante y ver con nosotros en cuanto a las pautas, donde ella está dirigiendo indicar que las trabajas de las pautas en cuanto a los estudios globales y cómo están trabajando de una manera que es más eficiente, que es más activa y junta a todos los estudios alrededor del mundo que están enfocando en un medicamento particular. Y cuando fue coordinado por WHO, se va a coordinar precisamente las otras maneras y así por el estilo. Entonces, ahora se lo voy a pasar a Janet. Gracias, Samia. Y gracias por esta oportunidad. Como uno puede ver aquí, es la pauta viva para los terapéuticos para el COVID-19. Y como escucharon, nuestro plan viene siendo es que ya cuando tenemos comprobantes, como todos saben, tenemos que sintetizar las pruebas. A meta-analysis type of process. And so what we've put into place here is that as soon as Y la mejor manera de hacerlo es tener un proceso donde se analiza. Y en esos estudios, ya en cuestión de publicar sus resultados, tenemos un equipo con muchos que están colaborando para apoyar nuestro trabajo, que van a tomar esas pruebas y analizarlo junto con la red y demostrar estas pruebas a un panel de expertos independientes. Entonces queremos juntar esos estudios de los que han hecho y pasarlos a los que nos ayudan para formular nuestra recomendación por un panel de expertos independientes de todas las regiones del mundo. Y tener mucho cuidado en quién invitamos a ser parte de nuestro panel de expertos. Y claro, hay que invitar a diferentes especialidades, un filólogo, enfermedades contagiosas, y para que puedan representar las diferentes especialidades y los diferentes expertos que tenemos. Y luego desarrollamos unas recomendaciones y esa recomendación es repasado por otro panel independiente. Y luego por nuestro comité interno. Entonces hay muchos pasos para asegurar que tenemos ciencia que es buena y de calidad, que sea transparente y confiamos en eso durante el proceso para que las personas confíen en eso y que esté disponible de manera pública. Y ese es el proceso que hemos establecido. Entonces la pauta para el corticosteroides fue la primera pauta que producimos
y eso fue publicado en septiembre. And that one took us about 7 weeks from availability of the Y de esa evidence. experiencia nos tomó 7 semanas desde que estuvo disponible hasta que publicamos la pauta. En el cuadro general, esto fue algo muy rápido si es una Year or pauta longer, de la like that. Organización Mundial para la Salud. But this in the pandemic, we've had to find systems of how can we Pero maintain durante esta pandemia hemos que buscado diferentes maneras para hacer una pauta que sea confiable y que sea más rápido, pero sin perder esa calidad. Y eso es un desafío y estamos aprendiendo, pero sí estamos logrando ser más rápido. Entonces, por lo pronto, estamos tratando de publicarlo dentro de 3 a 4 semanas en cuanto tenemos la información. Y sí podemos activar las diferentes paneles de expertos para las pautas, para el Ipsmir, Nutrium y hidroxicloroquina. right. Y todas esas recomendaciones están en proceso ahora mismo. And so I just wanted, this is just a really high level slide to say, at the same time, we know there's many pipeline therapeutics. And as Esa you es una can see, pantalla de nivel alto. Como podemos ver, tenemos diferentes terapéuticos que pueden ser cambiados como nuevos medicamentos y cosas que están estudiando. Por ejemplo, las vitaminas, vitamina C, vitamina D. Y eso no incluye a todos, nomás es para destacar unas cosas. Y también hay estudios para la anticoagulación, si es una dosis intermediada, una dosis terapéutica. as well as the IL-6 receptor antagonist, convalescent plasma, and IL-1 Y como ya en Samia, los interferonas, el antagonista receptor IL-6, la plasma, receptor IL-1. Y como ustedes ya conocen, hay muchos estudios clínicos que están llevando a cabo y también otros estudios con moléculas intravirales y también otros anticuerpos que no están aquí, como Eli Lilly, Regeneron. Pero no creo que se me pasen unas cosas más importantes. Cuando repasamos la administración clínica, el tema principal es las cosas terapéuticas y qué está salvando las vidas. Y como ya indicó Samia, en cuanto a los resultados solidarios, en un estudio, juntos con los estudios más grandes que se han hecho con varias intervenciones, que el único medicamento que ha sido comprobado para bajar la mortalidad con COVID-19 son los esteroides córticos o corticosteroides. Un análisis indicó que sí había una reducción de la mortalidad y la recomendación con WHO que se está utilizando es que utiliza corticosteroides con personas que tienen una enfermedad bien grave. Y la recomendación que hizo WHO que en pacientes que no tienen una enfermedad muy grave, que es más leve, que no se debe usar a los corticosteroides, ya como parece que no hay beneficio en esos pacientes y aumenta el peligro de dañarlos. Pero hay que mantener el buen cuidado médico. Yo sé que mi colega Mauricio va a entrar en más detalle con esto, pero ¿qué es la manera para cuidarlo al COVID? Y es una buena manera de reconocer de antemano si tienen COVID. Y la otra cosa que hay que hacer es clasificar a los pacientes y hacer una evaluación apropiada con cualquier persona que tiene una enfermedad progresiva o grave. Y ahora reconocemos que los pacientes no solo pueden desarrollar neumonía grave, pero también pueden tener disfunción multiórgano o complicaciones neurológicas, cardiológicas, renales. Entonces, todo eso es importante durante su evaluación clínica safe supportive care is started. y asegurar que se ofrece ese cuidado seguro que les apoya. Y eso se va a basar sin importar cuál es diferente síntoma que tiene, y si es sepsis o algo más. O los pacientes que requieren oxígeno que tienen neumonía grave. Y utilizar ventilación no invasivo para ofrecer ese apoyo respiratorio, que tienen esa insuficiencia respiratoria o necesitan la ventilación mecánica. Entonces, yo creo al poner en lugar un plan para atender a los que tienen COVID y también una manera de estar pendientes de ellos y abordar las complicaciones. Y es algo esencial para mantenerlos seguros. Y aquí en la última pantalla, aquí uno puede buscar esta información en su sitio de Internet. Y es importante ver cómo se clasifica esta enfermedad. Como vieron, tenemos diferentes
tasas de mortalidad alrededor del mundo. Y queremos saber qué está causando esa diferencia. ¿Es el cuidado, los pacientes, los factores de riesgo? Y en esta plataforma sí estamos juntando mucha información de los pacientes que han sido internados. Ya tenemos a más de 70,000 pacientes en este programa de 32 países para compartir información anónima de los pacientes para que podamos comprender esta caracterización terapéutica para ofrecer la atención clínica y también las otras caracterizaciones clínicas. Y gracias. Creo que me pasé el tiempo, pero muchas gracias. Lo agradezco. Adiós. Gracias, doctora Somanafi Díaz. Y vamos a tomar como 5 minutos para contestar unas preguntas antes de seguir con nosotros del panel. Y voy a compartir una pregunta en vivo. Y es una pregunta de Terry Harrison. ¿Si pueden indicar cómo ha afectado las análisis sobre el número de casos que se han reportado? Role in the number Si of estos exámenes o análisis afectan la cantidad de casos. Y por eso les indico, cuando usted ve supuestamente esa primera ola de casos en marzo, abril de este año y luego la segunda, no se puede hacer una comparación. Y no es que más personas han contraído la enfermedad, es que en ese entonces no pudimos notarlo. Y hay muchas personas en diferentes países que los que se enfermaron solo pusieron a hacer la prueba si fueron admitidos al hospital. Y ahora en muchos países, debido a ese aumento de esa capacidad diagnóstica y la disponibilidad de esas pruebas diagnósticos que están utilizando los países, no podemos diagnosticar a cada persona que se ha infectado, pero un número más grande, porque también hay personas que son asintomáticos o que tienen síntomas leves. Here's a question from Ellen Evans. So earlier Tenemos studies una showed pregunta de Ellen Evans. Unos estudios indicaron que era una manifestación temprana. Es posible que ese estudio de la Organización Mundial, que ese fracaso de los antivirales, al indicar una manifestación más tarde, ¿sí puede comentar en cuanto a estos? Yeah, I think logically speaking, we know that antivirals are likely to act earlier in the course of infection. Y sí sabemos que los antivirales dan más efecto más temprano en la infección. Y todos los estudios que se han hecho con Remdesivir se han hecho con pacientes hospitalizados. No estoy al tanto de los estudios y también cómo se tiene que administrar de una manera intravenosa también tiene sus limitaciones. Entonces yo creo que esa empresa Gilead está trabajando en una manera donde se puede inhalar Remdesivir y quien pone esa prueba si se puede ofrecer más temprano durante el curso de esta enfermedad. Firstly, it's very large number, and as I mentioned, 5,000 Y algo patients. quiero mencionar que en este estudio es un estudio muy grande, como tenían 5,000 pacientes y solo 8% de ellos recibían ventilación mecánica. Entonces está en hospital, pero sin oxígeno. Entonces, si era ese flujo alto o bajo de oxígeno, sí tenemos un espectro en esta etapa clínica que se representa. Pero aún más tarde de eso, si se ofrece el primer día o el día después, cuando se diagnóstico, antes que se manifiesta un síntoma, realmente no sabemos en cuanto a eso. Better if they're given earlier in the course. But Lo que sí then, sabemos es que se administra de una manera intravenosa y tiene más necesidad más temprano. Pero la pregunta es, ¿con quién se puede administrar? Porque hay muchas diferentes personas y si es algo costoso, entonces hay más estudios que se tienen que hacer, pero necesitamos más estudios clínicos porque no podemos hacer una conclusión por lo que tenemos ya el día de hoy. Yes, Swami, I think just taking this one step further, as you know, recently, the Food and Drug Administration in the United States actually approved Remdesivir for Sí, treatment. tomando un paso más adelante, yo creo que el FDA aprobó Remdesivir como tratamiento para el COVID-19, entonces muchos pacientes le interesa. Y claro, compraremos
esos estudios solidarios y la controversia. Pero si un clínico dentro de la comunidad ahora tiene disponible Remdesivir aquí en los Estados Unidos y en Europa, me gustaría que usted pueda comentar sobre eso. Digamos que un miembro de la familia no necesita oxígeno, no tiene tantos síntomas, quizás tos, fiebre. El médico primario está atendiendo a esta persona y está averiguando, ¿debería utilizar Remdesivir en esta persona? ¿Ya tiene el diagnóstico? ¿Qué debe hacer? Y si es una pregunta válida, pero voy a pedir que Janet que también haga un comentario. Y quiero distinguir entre los estudios solidarios y nuestra recomendación. Y cuando el CDC solo puede ofrecer recomendaciones sobre lo que hizo en ese grupo, entonces en nuestro grupo se ve a las comprobantes globales de Remdesivir y también de otros medicamentos. Y yo sé que también otros países que están utilizando diferentes recomendaciones. Pero Janet mencionó las pautas del WHO, que un grupo ya está trabajando en ese análisis de todas las pruebas que están disponibles en cuanto a Remdesivir y hidroxicloroquine. Yo creo que dentro de unas semanas ya lo vamos a tener. Y eso va a ser las pautas para el tratamiento. Entonces no quiero acelerarme al indicar que eso es lo que los clínicos deben hacer, porque hay que esperar hasta que tenemos esas pautas que se basan sobre todas las pruebas que tenemos disponibles, para que tenemos de esa manera unas pruebas que son de calidad. Ok, gracias. Mauricio. Si utilizarían Remdesivir, ¿se me pueden contestar, sí o no? Y como no tenemos nada mejor por lo pronto, yo diría que sí. WHO Clinical Guideline Committee, so I can tell you at the No moment. puedo decir por lo pronto porque soy parte del comité de la Organización Mundial para la Salud, pero lo que sí puedo decir es difícil conseguir este medicamento. Yo creo que por lo pronto debemos dirigir esos recursos a otras cosas. Y para nosotros es fácil. No está disponible aquí en Brasil, entonces no lo usamos. Pero yo creo que estaría con Mauricio. No lo utilizaría sin tener comprobantes sólidos. Ok, gracias, Sanjeev. Yo creo que ahora vamos a hacer una transición a las presentaciones de nuestro otro discursante. Y voy a repasar el resumen y luego lo pasamos a la médico. Fue médico consultorio en el Hospital General de Parsi y tiene una carga clínica muy difícil, ya que atiende más de 10,000 pacientes anualmente en su estudio y tiene estudios. Y podemos ver eso con sus más de 200 publicaciones. Ayudó en la lucha en contra de tuberculosis y también la Alianza de TB y la Red Global de TB para eliminar la tuberculosis. Ha sido invitado a la Organización Mundial para la Salud y a Ginebra en varias ocasiones para formular las pautas para los medicamentos que son a la cual la tuberculosis está resistente. Y también fue invitado para la revista y ha dado 2 pláticas de TED, una para COVID-19. El médico Mauricio Zacconi graduó de la Universidad de la Escuela de Medicina y Cirugía y la Escuela de Anestesia y Cuidados Intensivos en Italia. Y durante su capacitación agarró una beca para estudiantes jóvenes para cuidado intensivo y anestésicos. Y es un becario en el cuidado intensivo en el Hospital de St. George en Londres, donde estudió la optimización de pacientes quirúrgicas. Y cuando estuvo en la Universidad de Londres, pasó 2 años pasando las técnicas innovadoras para el funcionamiento cardíaco y cómo optimarlo y cómo ayudar a las personas que estaban gravemente enfermas. Y también es el presidente de la sección
Y por último, el médico Fahmy Barbaron es el presidente de cuidado médico en el Departamento de Anestesiología y Dolor en la Universidad Federal de Sao Paulo. Y su área de experiencia es el cuidado crítico con énfasis en sepsis. Es el CEO del Instituto Latinoamericano de Sepsis y también es un miembro del Comité Ejecutivo y el coordinador del Comité Científico de la Red de Estudios Brasileños de Cuidados Intensivos y también un gabinete del miembro ejecutivo para la Alianza Global de Sepsis y también está una intensivista certificada por la Asociación Brasileña de Cuidado Intensivo de Medicina desde 1997 y también fue el editor principal de la Jornada Brasileño de Cuidado Intensivo y también la Sociedad de Cuidado Crítico en portugués. Entonces, muchas gracias a los panelistas y se lo vamos a pasar a Claudia Udvadia. Y sí, espero que puedan ver mi pantalla. Thank you, Matt. So, these are the learning objectives that Soumya has entrusted me to. I'm going to speak about Y aquí COVID están los objetivos de aprendizaje. Habla sobre diferentes patrones para recetas en India y la importancia de seguir las pautas. Voy a hablar en cuanto a la relación entre COVID-19 y tuberculosis y las pandemias que se pueden transmitir por aire y también fibrosis del pulmón, que es una consecuencia mala que puede pasar. Y para citar a Extortion, empieza lo malo y lo que queda es peor. India sí ha visto hasta un poco, pero sí voy a decir que hace 2 días India fue el segundo país que pasó 8 millones de casos. Entonces tenemos dificultades como el resto del mundo. Y sí tenemos pautas en India, pero muchos no lo siguen. Y eso tiene que ver con otras infecciones como tuberculosis. Y desafortunadamente, las farmacias no reguladas y no controladas viene siendo lo normal. Tenemos diferentes antibióticos que son inapropiados. Y tenemos unas opciones como ivermectin. Y si usted puede notar aquí, tenemos una receta con 10 diferentes medicamentos. Y claro, esto es inapropiado. most patients at home seem to get. And you know Y that those parece que hay muchos antibióticos que muchos reciben. Entonces, a muchos de los pacientes se regresan a casa y tienen antibióticos como azithromycin y doxycycline, y es lo más común. Y los pacientes que se han admitidos tienen una clasificación más alta de infecciones que se han contraído en el hospital. Y de parte de IDSA ha indicado que no debe utilizar azithromycin para tratamiento. Y la Organización Mundial para la Salud ha indicado cuánto hay que tener cuidado con esta pandemia en que se puede estar resistente a las diferentes enfermedades porque se han utilizado y abusado los antibióticos. Y queremos ser como el resto del mundo, pero no tenemos esa opción. Y parece que es algo favorito, además de las indicaciones al contrario. Y es más fácil conseguirlo si una paciente tiene artritis. Y hemos escuchado de Solidario. Y si uno fue admitido al hospital, no debe tomar esto porque realmente no funciona. Y se llamó el estudio de HYPE. Y también con esto no están libres de los efectos secundarios. Y luego tenemos un caso extraño de ivermectin. Y esto fue muy popular en India sin tener ningún estudio. Entonces quiero indicar de una manera muy fuerte que no hay que usar estos medicamentos. ¿Y qué puedo decir en cuanto a las curas que han sido promovidas por estos hombres de Dios? Vemos cómo se están enfocando en las poblaciones que son más vulnerables. Y Tocilizumab hay que dar múltiples dosis. Y como Remdesivir, eso está prolongando el tiempo que debe durar así. Y también tenemos diferentes medicamentos que salen en el mercado negro. Y recientemente,
hemos indicado lo que no se debe usar. Y para terminar con mi parte, voy a comunicar nuestros 7 mensajes. Yo creo que son importantes. Hay muy pocos tratamientos que han sido comprobantes buenos para COVID. La mayoría de los pacientes se mejoran por su propia cuenta sin tener medicamentos. Hay muchos medicamentos que están usando ahora que causan más daño. Y los métodos de COVID son solo de una manera observativa y son inferior al RCT. Y pedimos que los médicos eviten la tendencia de recetar varios medicamentos. Si puede empezar una nueva palabra, polipragmatismo. Tenemos diferentes pautas y tenemos que seguirlas. Y hay que modificar nuestra manera de implementarlo, ya que salen nuevos estudios. Y a pesar de todo eso, India ha tenido menos fallecimientos y más personas que se han recuperado que otros países. Pero puede ser debido al promedio de la edad. Es un país joven porque el promedio de la edad de India tiene 27 años de edad. Y más del 65% de las personas en India tienen menos de 35 años de edad. Entonces, quizás esa es la razón. Y también quiero hablar en cuanto a las interacciones con COVID-19 y tuberculosis. He tenido que cambiar esta pantalla porque globalmente hay 10 millones de casos. Y yo creo que eso no se pudo ser pasado por otra enfermedad. Pero con COVID-19 tenemos más de 50 millones de personas y eso se pasó en 10 meses. Y hemos estado muy pendiente de nuestros pacientes de COVID-19 y tuberculosis. Y este impacto de esta infección de un virus nuevo es algo devastante. Y tal como el otro virus, lo que VIH hizo a tuberculosis hace 3 años, el efecto de SARS-CoV-2 va a atrasar el control de tuberculosis alrededor del mundo por varios años. And this was a just released global TB report from the WHO. Y también tenemos diferentes programas que están sufriendo debido a eso. Indicaron que el COVID-19 va a afectar mucho al control de tuberculosis y el diagnóstico. Y esto va a ayudar a más de 6.3 millones de casos adicionales de tuberculosis. Las notificaciones de tuberculosis en India han bajado por mucho. Es 30% más bajo. Eso significa que 1/3 de nuestros pacientes con esto no se pueden detectar. Y esa reducción en 30% resulta en más de 3 millones de personas que van a fallecer en India debido a tuberculosis en los años que vienen. Y quiero hablar un poco sobre lo que hemos visto con los pacientes que son más graves y que necesitan ventilación en cuanto a fibrosis. Estamos viendo tomografías como estas cuando están en punto agudo de COVID. La mayoría de los pacientes se recuperan en 3 meses y salen con un esquema normal. Y aquí tenemos otros pacientes que resultan con un patrón de fibrosis que no se puede distinguir de IBF. Podemos ver bronquitis y parece a la enfermedad pulmonar. Y fibrosis pulmonar fue algo muy inusual con enfermedades como SARS, MERS e influenza. Pero COVID ha afectado estos brotes en cuanto a su escala. Y los pulmonólogos a través del mundo están notando que fibrosis es algo que sucede con más frecuencia, sucede más rápido y a veces esos pacientes pueden progresar con eso. Entonces, en eso es con una escala que no se puede imaginar, más de 46 millones de casos. Y si un 10% de las personas tienen un ARDS, resulta con 4.6 millones de personas que tienen neumonía y ARDS alrededor del mundo. Y si suponemos que 90% de ellos recuperan y no tienen cicatrices en la tomografía y las radiografías, which equals 500,000 patients. eso aún así nos deja con 10%, con la mitad de 1 millón de pacientes continúen con fibrosis. Aquí, por ejemplo, este paciente llegó al caso donde necesitaba un trasplante después de COVID. Y en cuanto al tratamiento después de COVID para fibrosis, no sabemos si necesitan otros medicamentos.
Entonces, al pensar cómo afecta ILD después de COVID y los antifibróticos, hay que usar indicaciones biográficas para identificar a cuáles pacientes van a progresar a fibrosis y juntar esa información de una manera muy cuidadosa. Y el BMG indicó que esta desesperación clasificada por los que requiere COVID-19 indica que hay que resistir la tendencia de pasar por alto esos diferentes estudios para la pandemia, porque estudios de baja calidad no solo es un desperdicio de recursos, pero es peligroso. Y gracias. Y pasé por un minuto. Disculpe, Sánchez. Thank you very much, Zarir. Gracias, muchas gracias, Zarir. To our next panelist, Dr. Maurizio Coni. Ahora vamos a seguir con nuestro próximo discursante, el médico Mauricio. Hello, everyone. Can you just tell me that you can see my screen? Yes, we can. Hola a todos, ¿sí pueden ver mi pantalla? So thank you for this opportunity. I'm actually, for the last 3 years, I'm now based in Italy, in Milan. Gracias por esta oportunidad. En los 3 años pasados, estoy aquí en Milán. Estoy en cuidados intensivos y soy el presidente para los cuidados intensivos aquí en Europa y no tengo ninguna divulgación financiera. Y aquí está mi información en cuanto a mi educación. Y quiero compartir esta gráfica que indica que el crisis de esta pandemia realmente ha enfocado en los cuidados intensivos. Y hay muchos tratamientos que se han sugerido. Pero yo creo que el problema más grande con esta pandemia es la cantidad de pacientes que llegan al hospital de una vez. Y claro, estamos acostumbrados a ver neumonías, pero hay unos rasgos diferentes de COVID-19 y lo que ha estresado a nuestro sistema es la transmisión de esta enfermedad. Y si no está bajo control, los casos pueden subir de una manera sumamente grande. Y esto puede estresar a cualquier sistema de atención médica. Y hay muchos que han hablado sobre la clasificación, si debemos tener criterio sobre quién se puede admitir a cuidados intensivos. Y no me gusta poner criterio escrito en una hoja. Y como trabajo en diferentes países con cuidados intensivos, tenemos que comprender que los pacientes que se clasifican, no solo por su edad o cómo se clasifican o las comorbilidades, pero también hay que comprender que junto con los pacientes y la familia y la cultura de donde uno trabaja, ¿cuál es el paciente que va a beneficiar más del cuidado intensivo? Y eso es lo que hemos tratado de compartir con mi equipo. Que no poner puertas en la unidad de cuidados intensivos si no hay camas disponibles. Y algo más que tenemos que recordar. A pesar de ser una enfermedad nueva, tenemos muchas pruebas del pasado de cuidados intensivos. Y lo que hacemos ahí es que ofrecemos terapia de apoyo y eso nos compra tiempo para que el cuerpo, para que el organismo recupere. Y hay muchos malentendidos si el COVID-19 realmente fue algo con RBS o no. Y ahí vamos a ver el espectro de ARDS. Y tenemos una imagen de este virus. Y podemos ver que los pacientes que llegan cuidados intensivos está mucho más alto. Pero no significa que hay que tratar a cada paciente de la misma manera. Pero hay que usar los ejemplos del pasado y utilizar esa terapia de apoyo para asegurar para proteger los pulmones. Y vamos a hablar más de eso más tarde. Y hay muchas maneras que podemos prevenir que los pacientes lleguen a cuidados intensivos. Podemos ofrecer tratamiento para ofrecer como esteroides para que lleguen a esa etapa de cuidados intensivos. Y puedo decir que nunca he visto en mi vida que se han intentado tantos diferentes medicamentos con falta de pruebas. Y sí estoy agradecido que hay diferentes estudios que han
demostrado comprobantes fijos de cosas que no pueden causar mucho daño. Y en los cuidados intensivos hay que hacer lo mejor que podamos con cada paciente. Diferentes estrategias para proteger los pulmones. Acomodarlos bien. Terapia de apoyo. Y tener la cantidad de personas competentes. Yo creo que han malentendido. Ahora con los médicos a través del mundo, yo creo que muchas veces hablamos de los ventiladores como si fuera el factor limitante para cuidados intensivos. Pero lo que nos limita más en los cuidados intensivos son las personas. Empezaron con los pacientes y familias y trataron de tener una cantidad adecuada de personas competentes ahí al lado de su cama. Es muy difícil capacitar especialistas y ellos tienen que tomar las decisiones difíciles. Por ejemplo, comprender cuáles van a beneficiar de cuidados intensivos y administrar el cuidado de sus pacientes. Lo que tenemos que hacer es que en un momento cuando tenemos una pandemia, no podemos capacitar o contratar nuevas personas porque no hay suficiente tiempo. Lo mejor que podemos hacer es capacitar a las personas que ya trabajan en la unidad de cuidados intensivos o tener que capacitar a personas que pueden convertir su trabajo clínica cuando hay un aumento. Y en los primeros días en mis equipos hacemos muchas simulaciones y para mí era muy importante que todos fueron muy importantes para poner y quitar el equipo porque es tan importante proteger a nuestros trabajadores y también los pacientes. Y para proteger a nuestros pacientes es muy importante que conozcan cómo poner y quitar el equipo de protección personal. Y hay que recordar que este equipo protectivo está protegiendo a nosotros del virus. Y hay que poner las batas, los guantes y lavar las manos. Porque a lo contrario, podríamos contraer esta enfermedad. Y también hay que capacitar y educar a las personas. Hay muchas personas que están en nuestro equipo de cuidados intensivos y quizás no trabajan regularmente en cuidados intensivos y hay que buscar maneras para que ellos se sientan seguros cuando trabajan en nuestro equipo y para que sean competentes. No pueden ser especialistas porque toma años para hacer eso, pero pueden sentirse más seguros cuando trabajan con nosotros. Y nomás quería compartir un poco nuestros pensamientos y cómo se puede prepararse. Y también esta preparación. Y preparamos un curso de las habilidades para prepararse para estar en el espacio de COVID-19. Y capacitamos como 10,000 trabajadores en el campo de medicina. Y aquí es algo que grabamos dentro de nuestro hospital en Milán para que las personas puedan estar más cómodos con la tecnología cuando afrontan diferentes situaciones en lado de la cama. Y para concluir, voy a decir que lo mejor que podemos hacer en los cuidados intensivos es tratar de tener suficientes personas que nos ayudan. Entonces yo creo esa proporción de personal es tan importante y junto con eso la educación. Y estamos listos para usar medicamentos ya cuando tenemos pruebas, pero hay que enfocar más en las personas y esforzarnos con eso. Gracias. Gracias, Mauricio. Vamos a seguir con el próximo discursante. La doctora Flavia Macado. Y sí, muchas gracias por esto. Me gustaría empezar cómo fallecieron los pacientes. Y en mi experiencia personal, y solo es mi experiencia personal, y hemos tenido como 500 pacientes de COVID en nuestra unidad. Y la mayoría de ellos no fallecen de una cosa diferente. Y es de ese choque refractorio.
Y tenemos diferentes cosas que tenemos que abordar. Y hemos tenido casi un total de 60,000 pacientes de COVID. Y ha aumentado a casi 60% los que han fallecido. Y esa es la información que tenemos, porque puede ser aún hasta más alto. Entonces es algo muy atemorizante, porque hay diferentes pacientes que están falleciendo diferentes cosas. Y hay que pensar, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Yo creo que lo que podemos hacer es seguir haciendo lo que hemos hecho durante estos años, que es apoyarlos cuando ya tienen esa insuficiencia. Entonces lo que podemos hacer, como indica, apoyar a los pacientes mientras están sanando. Y como mencionó Mauricio, es un poco inusual cuando se hace cosas que no es necesario. Quizás tenemos una intubación que no sea necesario. Y disculpe, el audio no se oye muy bien en algunas partes. Pero hemos aprendido mucho durante esta pandemia. Porque no tenemos el temor de hacer esto. Y hay pruebas limitadas. Y podemos evitar esa intubación. Y en cuanto a algunos tratamientos, quizás ayude la oxigenación, pero no estamos seguros en cuanto a la seguridad de eso. Entonces, lo que estoy tratando de ver, que estamos tratando de usar nuestra ventilación mecánica y aprendemos que, como en otros casos, y en cuanto a la dinámica, sabemos que encontrando ese equilibrio es algo bueno. Yo creo que hemos buscado un equilibrio, porque este tipo de difusión para el COVID. Entonces ofrecemos diferentes volúmenes a los pacientes. Y es algo que tenemos que evaluar de una manera, bueno. Entonces, de nuevo, necesitamos que el equipo se enfoque al paciente y encontrar un dinámico equilibrado. Y también algunos pacientes tenían una infección más grave debido a una bacteria. Hay que buscar los antibióticos y ofrecer a los pacientes que lo necesitan, porque ellos sí van a tener una indicación de una infección bacterial. Pero no hay que usarlos tanto porque no queremos resultar resistente. Y también hay que evaluar esta infección. Y dar un curso pequeño de esto. Y como indicó Mauricio, prevenir las infecciones que suceden ahí en el ambiente médico. Y no queremos tener esa sensación segura, falsa de seguridad. Y hay que prevenir esas infecciones.
Y aquí tenemos otros puntos claves que utilizamos en nuestro cuidado y hay que modificarlos para el COVID. Y hay que atender a los pacientes de manera virtual, si es posible, y comunicarse con los pacientes, atender el bienestar del paciente. Y podemos ayudarlos con imágenes, cartas, música. Y no solo ayudar a los pacientes, pero también cuidar de los profesionales que ofrecen la atención médica y minimizar los sedativos. Y también hay que utilizar las diferentes cosas. Y es la última pantalla. Nos quiero comunicar que hay muchas cosas que no sabemos y estamos haciendo lo básico en la unidad de cuidados intensivos y no es suficiente. Hay que buscar cosas nuevas que hemos considerado. Entonces, hay que seguir buscando diferentes soluciones. Y en nuestro servicio no estamos contando eso. Y estamos conmemorando las personas que llegaron hasta 200. Y estamos agradecidos por cada paciente que ha salido vivo. Y a veces los mismos pacientes colocan su corazoncito ahí en la pared. Ok, doctor Macaro, Ciccone y Flavio, por esta presentación excelente. Hemos recibido buenas preguntas, entonces ya tenemos varias preguntas en cuanto al uso de ibuprofena. Si se puede usar ibuprofena para el COVID-19. Y no hay indicación clara que el ibuprofena pueda ayudar. Nomás hay que buscar los estudios y ver qué ofrecen. Hay muchos pacientes que se pueden ayudar de una manera voluntaria. Entonces, hay diferentes terapias que se ofrecen para diferentes síndromes en la comunidad. Y esto es algo que permite que los pacientes puedan seguir movilado y estar hidratado. Yo no veo ningún problema ahí, pero no sería como un tratamiento específico para el COVID-19. Y luego tenemos varias preguntas sobre cuál es la mejor manera de ayudar a mujeres embarazadas con COVID-19 o si hay transmisión de la madre al hijo para el virus, en cuanto al virus. Y cualquier persona lo puede contestar. Y no escucho nada de eso. Sí, hemos tenido varias mujeres embarazadas con COVID. Y sí es diferente del H1N1, pero no hemos usado una administración especial. Yo creo que transmitirlo de la madre al feto es algo muy inusual. Y sí es algo inusual. Y es algo que se ve menos cuando se compara a H1N1 y los factores de riesgo. Y en mi hospital, y como no creo que es algo muy grave.
Y también quería comunicar una cosa más. Y el grupo materno y la reproducción sexual está haciendo estudios en cuanto a las mujeres, pero estoy de acuerdo con mis colegas que, por lo pronto, parece que hay nuevas recomendaciones para las mujeres embarazadas. Y en las patas para WHO, sí tiene unas patas para las mujeres embarazadas, pero yo creo que todavía hay más cosas que hay que comprender. Y teníamos una pregunta. ¿Cuáles pacientes necesitan ser atendidos por fibrosis pulmonar? ¿Y por cuánto tiempo se debe atender antes de que se la dé alta? Yo creo que los que son más graves requieren más ventilación y los que tienen hipoxia quizás cuando ya se dan y de alta o tienen hipoxia o se ha manifestado con fibrosis pulmonar. Y es que tristemente hay pacientes que regresan a casa con oxígeno y les falta mucho hasta que se quite el oxígeno y algunos, aunque se les quita, y cuando les doy seguimiento, hay muchos que sí recuperan, pero hay así algunos que tienen fibrosis que así se queda. Y si quiero agregar algo, estoy completamente de acuerdo. Quentin está trayendo a la luz otras cosas que hemos visto contra las infecciones. A otros que necesitan ventilación mecánica prolongada. Y desafortunadamente, estos cambios son algo que puede suceder con pacientes que ya tienen COVID-19. Y es muy difícil para algunos que llegan a ser independientes, que regresen a su trabajo y continúen con la calidad de vida que tenían antes. Y desafortunadamente es algo que vemos. Y mi pregunta es de Zambia. Y en África, yo sé que hay menos números y es debido al calor. Y quizás podemos hablar de eso en India. Vamos a ver que aunque la economía está abierta, los casos están bajando. Y es diferente al resto del mundo. ¿Qué está sucediendo ahí? Y si uno quiere hablar de África, yo creo es porque la demográfica es de personas que hay más jóvenes, que muchos tienen la edad de 28 a 30, entonces. Y sí estoy hablando más en cuanto a los que se han contraído la enfermedad en vez de los que han fallecido. Bueno, hemos visto en la semana pasada cómo los casos han bajado, pero antes de eso era 60 a 70 mil casos al día. Y hace poco los trenes se abrieron de nuevo, entonces yo creo que quizás va a subir de nuevo. En cuanto a África, yo creo que hay una posibilidad que en África no están dando esos exámenes a esas personas. Y también en África la expectativa de la vida es más bajo. Entonces ahí tiene una población más joven. Y no necesariamente cambia el tasa de los que fallecen, pero sí es algo diferente. Y si puedo agregar algo, no soy un experto en la salud pública, pero hemos visto cómo las escuelas cómo están descansando. Hay menos movilidad. Podemos ver cómo en Europa había un gran aumento de casos después de que abrieron
las escuelas y durante invierno pasa más tiempo adentro que afuera. Entonces yo creo que como utilizan los servicios públicos de transportación, pasa más tiempo adentro. Yo no sé si otros factores como el calor o estar afuera, pero estamos muy pendientes de esos factores para ver qué está pasando aquí en Europa. Yo creo que hay muchos productos médicos que están preocupados por esto con COVID-19. En las unidades de cuidados intensivos, el problema siendo es que en el ambiente ambulatorio, ¿cuál es la mejor manera de proteger a los trabajadores en el campo de medicina para que no se transmita a ellos o a otras personas? Y cualquier persona puede contestar. Y las clínicas abrieron y cuando voy con los pacientes, nomás utilizo el N95 y guantes. En el cuidados intensivos estoy cubierto por completo, pero en un ambiente ambulatorio estoy bien con tener mi N95 y guantes. Y no creo que es necesario tener un N95 si no se puede aerolizar en nuestra unidad. Con todos los pacientes que utilizamos aquí, solo utilizamos N95 cuando estamos en los cuartos de COVID. Y cuando estamos afuera, utilizamos las cubrebocas quirúrgicas. Y hemos mantenido libre de infección por 90%, a lo que es 45%. Y todos hacemos los mismos. Y yo creo que está bien tener una mascarilla quirúrgica. No es necesario tener un N95. En mi departamento en cuidado intensiva y es anestesia. Y cuando surgieron en la de cuidados intensivos, está bien seguro ahí. Lo interesante es que en las clínicas ambulatorias sí utilizamos N95, pero no solo usamos eso. También aseguramos que tenemos el distanciamiento social y que las personas en la sala de espera no están amontonados. Yo creo que para el N95 hay que asegurar que tenemos distanciamiento social, lavan las manos y que asegura de hacer eso, no solamente en el cuarto para atenderlos, pero también afuera del hospital. Y eso yo creo que lo más importante es el IPC. No solo tiene que ver con el equipo de protección personal, también hay que administrar controles del ambiente administrativos para que cada área del hospital conoce precisamente cómo se hace dependiendo si es una sala de espera o de cuidados intensivos, que todos tienen reglamentos y procedimientos y que uno conoce cómo se puede poner en práctica un sistema en vez de más pensar que el equipo de protección personal va a reducir que no lo contraen. Y que toma esas precauciones cuando cuida a los pacientes con COVID-19. Y también tener que tomarse con cuidado si no es un procedimiento que va a aerosolar. Ok, tenemos aquí una pregunta de los hogares de cuidado de ancianos. ¿Qué va a pasar con nuestra comunidad de personas de mayor edad cuando se empiezan a cerrar los hogares de ancianos si ya no están recibiendo ganancia debido a los gastos altos del PPE y para los estudios?
Y sí, en este país estamos afrontando solamente preguntas y problemas específicos a este aspecto, pero yo creo que preguntar cómo vamos a administrar todo esto. Yo creo que la única manera que hay que utilizar de una manera muy cuidada nuestros recursos, la mejor manera que se puede, porque vamos a afrontar esto por mucho tiempo. Entonces hay que ser sabio. Quizás no dar ese examen o prueba a todos. Solo usar el PP cuando es necesario. Y yo creo que ellos son muy vulnerables. Y si los recursos lo permiten, hay que darles los exámenes de una manera frecuente, si se permite. Debemos invitar con DBT Access por un diagnóstico de 14 días. En cuanto a este tema, lo que estamos tratando de hacer en mi hospital es ver las pruebas directas que tenemos del pasado. Primeramente, no le gusta ese régimen de anticoagulación. Conocemos de este virus que el DBT, que un embolismo pulmonar puede ser más frecuente. Pero no vemos esas pruebas para ofrecer anticoagulación a todos. Si uno requiere hospitalización, por definición, uno está afectado en cuanto a su movilidad. Entonces empezamos con prophylactics. Pero no recomiendo que se hace con una persona asintomática o con los pacientes asintomáticas. Entonces, hospitalización, sí. Yo diría que no el otro, a menos que haya una razón para tener ese DVT. Y sí, yo creo que cada paciente que esté internado debe tener ese dosis pequeño de heparina. Y si están en casa, no hay pruebas para ofrecérselo. Pero si una persona está emitido, yo creo que hay que dar una dosis pequeña de Eliquis o Pixaban. Y está bien haciendo lo mismo aquí, dando afilaxis a todos. Y estamos ofreciendo anticoagulación dependiendo. Pero yo creo que nos hace falta más pruebas para determinar cuáles son los pacientes que van a beneficiar de esto, pero por lo pronto solo ofrecemos anticoagulación a pacientes y después de tener la infección, ¿cuánto tiempo toma para que uno pueda ser inmune? Es de 3 a 5 meses. Y alguien sí puede hablar si ha notado, si encontré de nuevo esa enfermedad en un caso. Y si no son expertos para eso, y si realmente no sabemos por cuánto tiempo le va a ofrecer protección los anticuerpos, si es 4 meses, 5 meses, entonces, para ser franco, voy a decir que no sé. Yo creo que nadie realmente lo conoce, no somos expertos en estos. Pero mi conocer en cuanto a las infecciones, sí había 2 trabajadores de cuidado de salud que contrajeron COVID y era 2 veces. Y era separado por como 3 meses. ¿Es posible que uno pueda infectarse de nuevo? Y conocemos que las personas con diabetes tipo 2 tienen un aumento en su peligro. ¿Y qué hay del tipo 1 de diabetes que no tiene junto con COVID?
Yo creo que afecta a unos que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, pero es más peor si uno está sobrepeso y tiene diabetes tipo 2. Y hay tantas cosas que no conocemos, pero para mí no me sorprende en cuanto a las comorbilidades que termina con resultado peor y los que contraen neumonía. Conocemos, por ejemplo, las comorbilidades y la edad de uno. Es un factor que puede contribuir a sepsis de parte de otra bacteria o virus. Yo creo que también eso puede suceder junto con COVID-19. ¿Y qué pueden ser las consecuencias de COVID durante esta temporada de influenza? Son dos médicos de Nueva York. Tenemos información que la influenza va a ser más bajo porque debido a todas las diferentes precauciones que están haciendo. Entonces, ¿qué va a ser la interacción con influenza en COVID? Y bueno, yo creo que hemos visto que hay personas que tienen influenza y COVID. Y no conocemos mucho de eso, pero aunque no tenemos una vacuna contra el COVID, tenemos una vacuna contra la influenza. Entonces, es importante que lo tomen. Y sí, yo creo que la clave es que uno puede prevenirlo. Y con COVID hay que tomar las precauciones. Hemos visto a un paciente de H1N1 en nuestras unidades. Yo creo que desde marzo, entonces. Yo creo que la problema con esta pandemia es que es una competencia con recursos. Entonces, si podemos prevenir una enfermedad, es bueno no solo para protegerse contra el pero también ayuda al sistema de cuidado médico. Por ejemplo, también estoy dando consejo a personas que reciben esa vacuna en contra del neumocócico. Ok, y vamos a concluir la sesión del día de hoy. Y queremos agradecer a nuestro moderador y también nuestros expertos en el panel que compartieron su experiencia el día de hoy. También muchas gracias a todos en la red del día de hoy por asistir a esta sesión colaborativa y esperamos que nos acompañe para la siguiente sesión. Va a ser el 7 de diciembre, un lunes, también dirigido por la doctora Somanathan y otros expertos. Y en ese momento vamos a compartir lo que hemos aprendido durante esta epidemia de COVID-19. Y también el 30 de noviembre, espero que todos se registren para esta también. Va a ser dirigido por el médico Jeff Katzman. Luego Katzman va a hablar sobre cómo abordar el estrés durante esta pandemia. Entonces pueden encontrar el enlace para esta sesión en la caja de chat. Y también va a encontrar una encuesta de CME para obtener sus créditos de educación continua. Y si por favor pueden añadir este enlace en la caja de chat. Y si pueden estar pendientes de los anuncios por correo electrónico. Le vamos a dejar un enlace en la caja de chat para esta sesión colaborativa para COVID. Y gracias a todos por su dedicación para compartir las lecciones que han aprendido y las mejores prácticas en cuanto al COVID-19 y esperamos verlos la próxima vez. Gracias. Adiós.